¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla más con el equipazo. Hoy estamos en una fecha especial, en una charla especial. No es habitual que no estás en las tardes, noches de martes, presentemos una charla con el equipazo. Pero la fecha, créanos, lo merecía. Se cumplen 500 años de una victoria de la que muy pocos hablan. ¿Por qué una victoria? Pues de eso vamos a hablar justamente con el especialista, Carlos. Sí, precisamente vamos a hablar con el maestro Héctor Anaya porque se cumplen, como bien lo has dicho, 500 años de lo que nosotros conocemos, así nos lo enseñaron incluso en la escuela, como la noche triste. Y de acuerdo con el propio maestro Héctor Anaya, pues más bien deberíamos decir 500 años de una noche gloriosa. Bienvenido, maestro Héctor Anaya. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como es evidente ya a estas horas, ya no hay nada que esté preparándose de parte del gobierno de la ciudad o el federal para celebrar esto que sí debería ser motivo de mucho orgullo. 500 años de una de verdadera victoria gloriosa, porque celebramos la batalla del 5 de mayo, que fue una batallita pues pequeña que realmente, pues ahí no se pudo haber ganado la guerra. En cambio, la derrota que tuvieron los españoles el 30 de junio de 1520, esa sí pudo si de haberse continuado, de no haber impedido Cuitlagua, que es el que estaba al frente como el general, como el general total, ¿verdad? El comandante en jefe, les dijo, ya no los persigan. Yo cuando ya empezaron a huir los españoles, ya no los persigan, ya déjenlos ahí. Estaban enfurecidos los mexicas porque algunas semanas antes, el 23 de mayo, los españoles, de una manera verdaderamente impía y abusiva, habían hecho una matanza, verdaderamente una matanza, una masacre en el Templo Mayor, con gente desarmada, niños y mujeres. Se calcula que fueron cerca de 600 las víctimas, que no solamente las mataron, las mutilaron, les degollaron, y no sé, una cosa verdaderamente infame. Se suponía que estos grupos de acá, de este nuevo mundo, eran los salvajes, y no, los salvajes resultaban aquellos. Entonces, indignados los mexicas cuando supieron de lo que habían hecho, porque inclusive hasta mataron a algunos de sus nobles, ¿no? Pues entonces los sitiaron allí en el palacio de Axayacat. Estaba situado donde hoy es el Monte de Piedra. Para los que viven en la Ciudad de México les será fácil reconocerlo, pero los que estén fuera les diremos que es en el centro de la ciudad. La catedral es pues un punto de referencia. Bueno, está a un lado de la catedral hacia el poniente, y el Templo Mayor estaba del otro lado de la catedral, donde descubrió Matos Moctezuma pues lo que es los restos del Templo del Estado Mayor. Allí estaban haciendo precisamente una fiesta de Toscati, que era una especie de fiesta por el fin de la sequía, el 23 de mayo. Y consecuentemente, pues estaban haciendo, como acostumbraban, un ritual en el que iban a sacrificar a una persona que orgullosamente se prestaba y se sentía honrado con que eran elegido para sacrificarlo, de que los dioses soltaran las lluvias, ¿verdad? Bueno, con todo y que era su propio territorio, los mexicanos, los mexicas, le pidieron permiso a Pedro de Alvarado, que es el que había quedado al frente de los españoles, porque Cortés había salido a combatir a Pánfilo de Narváez, que venía a tratar de aprenderlo. Bueno, se quedó entonces Pedro de Alvarado, que era el Tonatiuh, porque era el sol, porque era de cabellos dorados, de barba dorada y tez enrojecida, pues le decían el Tonatiuh, ¿verdad? Bueno, le pidieron permiso, él les exigió que fueran desarmados, así se presentaron, porque luego arguyó, sin que haya habido nadie que dijera que no fue así, porque Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, que podían haberlo consignado en la historia verdadera, uno, o en las cartas de relación que hizo Cortés,
no se menciona por qué los atacó este Pedro de Alvarado. Según parece que le dio miedo, que estaban concentrándose, que podrían ir en contra de ellos, pero estaban muy retirados como para pensar, están rodeando, ¿verdad? Así, en esa... La catedral de por medio, ¿no? Ese es un espacio enorme. Bueno, sí. Pues entonces los atacaron. Y los sitiaron, se enojaron, empezaron a hacerles la guerra, ¿verdad? Y los sitiaron y estaban esperando los españoles que regresara Cortés con el resto del ejército, con las demás armas y todo, pero los sitiaron, les quitaron el agua, les quitaron las provisiones de alimentos y empezaron a atacarlos con flechas, con pedradas, etc. Parte de la historia patria que nos han vendido, ¿verdad? También nos dicen que salió Moctezuma a tratar de calmar a la gente, lo cual tampoco es cierto. Bernal Díaz del Castillo dice que Moctezuma se oponía, que Moctezuma estaba de acuerdo en la rebelión porque él supo qué es lo que habían hecho los españoles que habían matado a la gente en el Templo de Mayor, ¿no? Entonces, según la historia, salió Moctezuma, que nos lo presentaron como un traidor, ¿verdad? Que estaba en contra de la gente que estaba reclamando esto, tratando de vengarse. Pero él dice, por otra parte, dice que no es cierto, que no salió voluntariamente, que Cortés lo invitó primero a salir y él no quería, finalmente salió en medio de una pedrea y que fueron hábiles, le pegaron pedradas con las cuales una de ellas, las tres, una de ellas fue mortal porque murió como 3 días después. Ahora dicen que no es cierto, que no murió, sino que lo mató Moctezuma porque ya, porque ya no le era útil para los fines que pretendía, que apaciguara a la gente, ¿no? Entonces, al verse sitiados, ¿verdad? Ya habían 10,000 hombres tlaxcaltecas ahí, y como 2,000 españoles, porque Cortés, al combatir a Pánfilo de Narváez, capturó a algunos y se aliaron con él para seguir en la conquista. Bueno, en esas condiciones escogen el día 30 de junio para escapar. ¿Por qué el 30 de junio? Porque pues era un día especial en que Cortés arrojó el cadáver de Moctezuma fuera del palacio y esperaba que distraerlos con los funerales que le iban a organizar al Tlatoani, el gobernante, que en realidad, pues eso de Tlatoani quiere decir el vocero, ¿no? Es la voz de Dios, digamos, eran los Tlatoanis. Porque aquí no hubo nunca otra mentira. Rey Cuauhtémoc y emperador Moctezuma. Estas son las formas de hablar de los españoles, no las nuestras. Aquí era el güey Tlatoani, era el equivalente al emperador. Y el rey era el Tlatoani. Bueno, como ya Moctezuma se había convertido en rey, ya habían elegido a Cuautláhuac, que era el nombre verdadero de Cuitláhuac, porque Cuautláhuac significa águila sobre el agua. En cambio, Cuitláhuac tiene otro significado peyorativo que le pusieron los españoles. No, que Cuitláhuac es excremento. Cuitláhuac es excremento. Y Huac, como quedó, era pies de excremento, es decir, como un ídolo de ese barro, ¿no? Bueno, el nombre original es Cuautláhuac. Bueno, el general en jefe. Entonces, él sí ordenó sitiarlos y pelear contra ellos. No podían entrar porque estaban fortificados en el palacio, pero los otros se vieron amenazados con la idea de que estamos sitiados, vamos a morirnos de hambre, no nos proporcionan agua ni nada. Y los mexicas ya habían levantado los puentes que unían a Tenochtitlan, esta maravillosa ciudad, que fue lo primero que se recoge Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, que cuando la vieron desde las montañas dijeron, qué maravilla de ciudad. Pues sí, hay algunas reproducciones que se han hecho, pues ojalá las podamos ver, en las que se nota que verdaderamente es una ciudad maravillosa, ¿no? Bueno, entonces, pues
trataban de salir de ahí, pero la única forma de salir eran por los puentes que habían tendido para escapar por alguna de las calzadas. Mandó a hacer una especie de puentes provisionales que iban a tender para que los llevara hacia Tlacopan, que es la salida que tenían, la otra para el Tepeyac, para el Tepeyaca, y la otra era para Iztapalapa, y entonces pues ellos iban a salir por Tlacopan, y por ahí quisieron escaparse sigilosamente en la noche. Ya no dieron batalla, empezaron a huir, los descubrieron y los mexicanos empezaron a perseguirlos, los mexicas, ¿no? Porque también esa es otra falla que nos dicen los aztecas. Los aztecas no son los mexicas. Los aztecas y los mexicas salieron de Aztlán y por ahí se llaman aztecas. Pero ese otro grupo se fue por otro lado, no son los que crearon Tenochtitlan. Por eso la ciudad se llamaba México Tenochtitlan, ¿verdad? Bueno, entonces los ven que se van huyendo y los persiguen y empiezan a hacerle la guerra, y los otros ya no hicieron la guerra. Ahora que sí estaban encontrándose con gente armada y dispuesta a pelear, no se hicieron la guerra, ¿no? Les gritaban una palabra que se parece mucho a ciertas expresiones que se lanzaban en el fútbol, ¿no? Pero decían, ¡cuilones, cuilones! Que sí, cobardes, huyan, ¿verdad? Y cosas parecidas. Bueno, y otras palabras que también en náhuatl había maldiciones y groserías, ¿no? Porque estaban huyendo aquellos. Y cuando finalmente lograron escapar, bueno, también nos han presentado a Alvarado como el heroico y casi el atleta que fijando una lanza en el piso, que es imposible, pues el piso estaba muy abajo, que de ahí utilizó esa como para hacer un salto de longitud, pero enorme. Mentira. Ellos pasaron sobre los cadáveres de caballos y de personas que ya habían muerto y habían muerto ahogados sobre todo porque se fueron con sus armaduras los españoles, y los otros, los tlaxcaltecas, los llevaban cargados del oro y de los obsequios que les había dado Moctezuma en plan de buen anfitrión, no por miedo, sino porque era la costumbre que se tenía de que, bueno, pues vamos a obsequiar a nuestros visitantes, ¿no? A ver, Héctor, para ir corriendo un poco, porque si no se nos va a ir el tiempo, Sí. ¿fue así como ganaron los mexicas finalmente? ¿Fue así como ganaron a los aztecas? Y Cuitláhuac decide ordenarles a sus tropas no perseguirlos, creyendo que iban a reaccionar como normalmente reaccionan los animales. Una vez que los espantas, el animal ya no regresa al lugar en donde está su cazador, pero resultó que estos sí regresaron posteriormente. Pero esa noche fue la del 30 de junio, y esa se convirtió en de 1520, esa se convirtió en lo que nosotros llamamos la noche triste, que es incorrecto, decías tú, porque al decirle la noche triste, nos estamos lamentando de lo que sufrió Cortés, pobrecito, y los españoles, pobrecitos, en lugar de celebrar lo que deberíamos celebrar, y que nos pasa muchas veces en la historia, me parece que es la victoria de los mexicas sobre ellos. Durante siglos se recordó el árbol de la noche triste, que era una huete que por eso duró tantísimos años, hasta que hace, no sé, 20 años, 30, algo así, algunos y echaron gasolina y quemaron el árbol, ¿no? Y ahí todavía se conservaba, pero ese árbol estaba así como emblemático de una batalla que quería ser, por el contrario, grosa, ¿no? Sí, efectivamente, cuando los persiguieron y ya iban muy lejos, la gente quería acabar con ellos, los guerreros mexicas, ¿verdad? Y le pedían a Cuitláhuac que les dejara también vengarse y mutilarlos y hacerlo el 23 de mayo, habían hecho a sus familiares. El 23 de mayo, sí. Cuitláhuac les dijo que no. Y Cuitláhuac era el general en jefe y había otros generales de tropa a los que acudieron los que querían vengar y dijeron, no, el jefe dijo que no, y es no. Curiosamente la palabra no en náhuatl es amo, que no tiene nada que ver con nuestro español, ¿verdad? Es decir, amo, no. Y los dejaron ir, querían perseguirlos. Si los hubieran perseguido, los habrían aniquilado. Esa es otra historia. ¿Qué habría pasado si los aniquilan, verdad? Porque pues los llevan hasta recoger todos sus cañones y tropas y gente
y hasta los barcos que tenían hasta Veracruz, ¿verdad? Bueno, pero simple y sencillamente no los dejó avanzar Cuitláhuac y le decían, vamos a tomarlos como rehenes y los ofrecemos. En sus guerras floridas capturaban rehenes para ofrecérsela a los dioses, sacarles el corazón. Sí, era una cosa que podemos hoy ver salvaje, pero así eran los pueblos anteriormente, ¿no? No lo juzguemos con el criterio de hoy, lo que pasó hace muchísimos años, ¿no? Bueno, entonces los dejaron dejaron que se fueran, y estos se fueron huyendo hacia Tlaxcala. Todavía por allí hubo un alcance en Otumba, una batalla que entonces sí la ganaron los españoles, y que curiosamente esa batalla, fíjate, esa batalla sirve de ejemplo en algunas instituciones militares por la gloriosa batalla que libró Hernán Cortés. La batalla gloriosa fue la que libraron los mexicanos que venían aquí, que se enfrentaron, que sacaron y que los corretearon, ¿verdad? Sí, aquellos no se dejaron abatir, perdieron, porque también había otra costumbre. No es que perdieran realmente los mexicas en Otumba. Lo que pasa es que el que tenía la bandera, el estandarte, digamos, pues era un hombre que si lo capturaban, también esos ejércitos decían, ya perdimos. Okay. Porque habían capturado el más importante. Maestro, en esta noche, disculpe que lo interrumpa, maestro. No. Pero en esta noche entendemos que ya cuando llegaron los españoles, habían llegado desde antes, habían sido recibidos, pero en esta noche del 30 de junio, cuando se da la lucha, ¿cuántos españoles en realidad fallecen? ¿Cuántos tlaxcaltecas? Porque iban apoyados ya por tlaxcaltecas, incluso por cholultecas, porque vale la pena recordar que también realizaron una masacre antes de la... Sí, otros aborígenes. ¿Sí? Por eso la pregunta es, ¿cuántas pérdidas de vidas humanas hay que lamentar de tlaxcaltecas, de cholultecas? Es decir, de gente que pues era oriunda de estas tierras, pero que tenían que apoyar o que apoyaban a los españoles. ¿Y cuántos españoles en realidad perecieron esta noche del 30 de junio, maestro? ¿Se tienen las cifras? ¿Se tiene alguna? Sí, bastante señalados por Bernal Díaz del Castillo, que llegaron 500 originalmente, fueron los que llegaron desde Veracruz hasta acá, fueron los que entraron, ¿verdad? Pero cuando Cortés fue a rechazar a los de Pánfilo Narváez, se hizo de más españoles y regresaron y se volvieron a unir. 2,000 españoles eran. Bernal Díaz del Castillo dice que en la huida se perdió la mitad de la tropa española y calcula que son 8,000 los indígenas que murieron. Porque fueron muchísimos más, pues sí, pues eran carne de cañón ellos, digamos, ¿no? Los aborígenes. Pero perdió, la mitad de la tropa la perdió. Tuvo que llegar finalmente a Tlaxcala, donde encontró la colaboración de ellos, ¿verdad? Y se rearmó y fueron a recoger barcos y armaron sus propios bergantines para que al siguiente año, desgraciadamente el 13 de agosto de 1521, que curiosamente creo que el gobierno se iba a celebrar esos 500 años, no sé por qué vamos a celebrar la derrota, pero bueno, pues se ha hablado de que van a celebrar esos 500 años, ¿no? Bueno, entonces estos pues, se pasaron así y los dejaron ir y se escaparon y ya se rearmaron y vinieron de nueva cuenta, ¿no? Esa es la situación que, por desgracia, pues, la historia nos la enseñaron muy mal y nos acostumbramos a ella. Oye, Héctor, no hay, y ya casi enfilándonos para el final de la conversación, quisiera invitarte a hacer una reflexión. Así como vemos esta noche triste, la conmemoración de la noche triste, en lugar de conmemorar la victoria, no es algo que se repite a lo largo de nuestra historia, lo decía yo al principio. Y esto tiene como que algún efecto en la idiosincrasia, la psicología de la masa mexicana, de este afán, este sentimiento como un poco derrotista tal vez, de automenosprecio, de lo que hablaba Octavio Paz, por ejemplo. No sé, desde tu visión tú has escrito mucho sobre esto, has investigado mucho, estás preparando un calendario a propósito de los 500, no sé si de los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, porque eso es lo peor. De Tenochtitlan, exactamente, para el año próximo, para el 2021. Tienes una
tienes mucha investigación, pues, a lo largo de los años. Claro. ¿No se repite esta visión de las cosas, esta, diría León Portilla, visión de los vencidos? Pues mira, sí, desgraciadamente tenemos 3 momentos culminantes en los que una mala decisión, pero será materia de otras cosas, de otra práctica seguramente, porque es también muy amplio. Tres situaciones en las que una mala decisión de los jefes, caciques, caudillos, o como les quieras llamar, los líderes. Por ejemplo, en la guerra de independencia, Hidalgo llega hasta el Monte de las Cruces, que es la Marquesa que hoy conocemos con el nombre de Marquesa. De ahí podrían haber tomado, después de mes y medio, podían haber tomado tranquilamente la capital, porque además el último virrey había dejado desguarnecida la ciudad porque mandó a Calleja con el ejército más importante para que los fuera a atacar. Y no, pues aquellos venían por otro lado, entonces, pues, pudieron haber entrado, pero Hidalgo les dijo, igualmente como Cuitláhuac, no, ya hasta aquí. Las razones por las cuales hoy se ha especulado muchísimo qué fue lo que impidió. Una de ellas que porque Hidalgo había visto cómo habían saqueado la Alhóndiga de Granaditos, cómo habían matado gente en Celaya, pero eso lo permitió él, hasta lo auspició, inclusive en uno de esos combates, él mismo tomó monedas de oro y las arrojó a la gente para decirles, vengan, recuperen lo que les quitaron, ¿verdad? Una frase que se parece a una contemporánea. Bueno, ese es uno. El otro es Madero, que también por indeciso, bueno, si Hidalgo hubiera entrado a la capital, en 2 meses se hubiera acabado la guerra de independencia. Como no entró, y huyó, y bueno, se fue, y los alcanzaron y empezó las derrotas, porque venían invictos. Todo lo que salieron de Dolores y Hidalgo venían invictos. Hasta ahí llegaron. Y podían haber entrado tranquilamente. Es más, los que sí eran militares, como Allende y Aldama, dijeron, vamos a atacar, porque están desguarnecidos, podemos hacerlo ahora. Bueno, las razones que tuvo Hidalgo son muchas. Un día, si quieres, hablamos de eso. Y el otro que también falló fue Madero, que igualmente no quiso acabar con el ejército porfirista y tuvo la debilidad de atraer así a Victoriano Huerta, que era reconocido como perseguidor de los zapatistas. Zapata estaba del lado de Madero. Cuando Madero se fue inclinando por Huerta, aconsejado por mucha gente, inclusive la historia terrible de que el papá de Madero le aconsejó que tomaran a Victoriano Huerta, ¿verdad? Y le aconsejó también que pusiera de secretario de Gobernación a un personaje que fue el que brilló a tomar a Huerta como el secretario de Defensa, ¿no? Bueno, igualmente habría acabado Madero en menos de un año con la lucha, con la revolución, y no prolongarla a 11 años o 10 años más, y a perder 1 millón de personas, ¿no? Esas decisiones, tú dices, ¿por qué malas decisiones? No, seguramente tienen que ver con otras cosas. A veces con psicología, a veces con ciertas costumbres que no se entendían. Se luchaba de una manera aquí y en el extranjero con los españoles, pues de distinta manera, ¿verdad? Pero, y en el caso de Hidalgo, pues se ha especulado de muchísimas formas por qué no quiso lanzarse, pero finalmente tampoco era un estratega militar. Y los otros cedieron a la tentación de utilizar el carisma, todo el liderazgo que tenía Hidalgo, y dejarle a Hidalgo que él fuera el que decidiera si entraban o no. De haberle hecho caso a Allende y Aldama, pues se habría acabado pronto la lucha y ya nos habríamos ahorrado muchísimos muertos, claro, muchísimas circunstancias terribles, catastróficas que hubo, ¿no? Muy bien. Maestro Héctor Anaya, yo no me quiero despedir de usted sin antes preguntarle, por supuesto. Recordemos que cuando comenzó la administración del presidente López Obrador, él dijo que España tenía que pedirle disculpas a nuestro país precisamente por la conquista. Y eso fue algo que en su momento pues se vio con mucha crítica.
¿Qué decimos en estos momentos de esa solicitud que hizo en su momento el presidente López Obrador y que fue tan criticado, maestro? Me parece tan válida, ¿verdad? Y tan aceptable como el Papa mismo mandó a pedir disculpas por lo que los sacerdotes, que no venían en plan de guerra, sino que venían a distribuir el Evangelio, pero que también participaron, auspiciaron o por lo menos no denunciaron las atrocidades de los guerreros. Y me parece que los que rechazaron eso no revisan su propia historia, porque Cortés no tenía permiso para conquistar México. No, no se lo dio el rey. Carlos V debería haberle dado permiso. Y por eso es que en las cartas de Hernán Cortés no aparece que viene a conquistar, sino que viene a explorar. Esa conquista, por eso es que en las cartas de relación tampoco se menciona lo que otros historiadores dicen, que lloró ahí en el árbol de la noche triste. En lo que escribe Cortés no lo pone, porque naturalmente, pues cómo va, en primer lugar, cómo va a dar muestra de esa debilidad, de haber llorado, ¿verdad? Por lo que estaban perdiendo. Y luego, para poder explicar, ¿y por qué estaban perdiendo ustedes? Pues, ¿qué hicieron? Que los persiguieron, que les declararon la guerra. Pues si no iban a hacer guerras, no tenían mi permiso. Carlos V no le había dado permiso. Entonces, pues eso los españoles deberían saber, que esa conquista no estaba autorizada, así que eso sería el primer perdón que podrían haber puesto. Y me parece que sí, si las guerras son terribles, ¿verdad? Bueno, pues disculparse años después, 500 años después de las atrocidades que cometieron, pues sí era justo. Ahora, lo que no entiendo es por qué necesitaban que con ese perdón se pudiera entonces celebrar los 500 años de eso que piadosamente también se ha querido llamar el encuentro de dos culturas. Algo que es muy importante señalar, por eso te decía, ¿qué habría pasado, verdad? Pues no habría pasado nada. Hay quienes dicen, no, es que sin la cultura de los españoles este país sería otro. Sí, claro, como sería otro, como no los españoles no llegaron a todos los pueblos, y los pueblos también crecieron con su propia cultura. México tenía su cultura. Por eso Carlos Pellicer, el poeta que mandó a hacer su museo en Tepoztlán, le puso a la entrada, dice, los españoles no nos trajeron la cultura, nos trajeron su cultura. Es diferente. Porque aquí teníamos cultura, y teníamos pintura, escultura, arquitectura, medicina, inclusive. Yo les he señalado a algunos de esos que dicen, ay, no, es que los españoles nos trajeron, no sé qué, sí. Pero fíjate que la medicina de México estaba tan avanzada que todavía algunas de las prácticas médicas, particularmente las hierbas medicinales y otras, sauna mexicano, ¿verdad? Pues se sigue practicando. En cambio, lo que tenían allá de Europa, que eran las sangrías, ni a quién se le ocurre, qué médico salvaje se le ocurre pedirte que te rasgues las venas para que tires la sangre y que se te salga el coronavirus, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra enfermedad, ¿no? Nadie. Aquí, esta práctica es una práctica errónea, ¿no? Aquí estaban bastante avanzados en muchas cosas, hasta poesía, literatura teníamos, no nada más los españoles tenían su literatura, la de aquí, la de los poetas que ha recogido León Portilla y el padre Garibay, es tan buena como las españolas, ¿no? Pues sí, pero de eso hablaremos si quieren otra vez. En alguna otra Lo ocasión. pronto sí les digo, les anticipo, el calendario que hago cada año, para el próximo va a estar dedicado a eso, a el enfrentamiento y a la manera como vinieron a destruir una hermosísima ciudad que era Tenochtitlan. Fíjate que un español, que yo digo un español, un investigador francés que en Francia dirige una de las grandes instituciones de investigación, Serge Grusinski, a quien yo entrevisté aquí hace algún tiempo, decía que Tenochtitlan era la ciudad más poblada del mundo desde ese momento. Wow. Si aquí había cerca de 600,000 personas, cuando que el orgullo de Europa, que era Constantinopla, tenía 450,000. Así que desde entonces hemos, no sé si cargado con ese beneficio o con ese lastre, ¿verdad?, de ser la ciudad más poblada del mundo, pero era maravillosa. Si ven la arquitectura y las reconstrucciones que el arquitecto Marquina hizo, pues uno dice, qué ciudad tan maravillosa, ¿verdad?
y podría haber seguido siendo. Claro, claro. No necesariamente con los españoles pudimos hacer lo que hoy somos. Bueno. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Blanca, Carlos. Maestro, y gracias. Pues espero que nos vean y a ver qué piensa la gente, que no les sorprenda. Pues que no los libros dicen otra cosa. Redes sociales muy rápido, Héctor, ¿dónde te localizan? En el teléfono 55 53 25 25. Apréstense para cuando salga mi calendario, ¿verdad? Y la otra cuestión también por correo, pues abra palabra 1331@gmail.com. Esas son las vías como pueden localizar. Más fácilmente. Muy bien, Héctor. Pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Maestro, igualmente, felicidades. ¡Qué equipazo! Muchas gracias. El equipazo somos todos, maestro. Bueno, Muchas gracias por estos minutos, de verdad. Buenas tardes. Mil gracias.